Hola, el día de hoy les voy a explicar lo que son elementos de fuerza cero. Mi nombre es Iván Romero Cruz, soy de la materia de estática en carrera de ingeniería civil. A continuación les explicaré lo que son los elementos de fuerza cero y el método de nodos y un pequeño ejemplo. A continuación les explicaré lo que son los elementos de fuerza cero, el cual nos dice que el análisis de armaduras por el método de nodos se simplifica de manera considerable si podemos identificar primero aquellos elementos que no soportan carga. Esos elementos de fuerza cero se usan para incrementar la estabilidad de la armadura durante la construcción y proporcionar soporte adicional si se modifica la carga aplicada, pues por lo general los elementos de fuerza cero de una armadura se pueden encontrar por inspeccionar cada uno de los nodos. Como podemos ver, este es al que se refiere un nodo, son la intersección entre fuerzas, eso se les llama nodos. Y para determinar los elementos de fuerza cero tenemos que inspeccionar cada uno de los nodos para identificar si si los elementos de la fuerza llegan a cero. Al observar cada uno de los nodos, debemos de llegar a la conclusión si esa fuerza en Y es igual a 0 o no, o en X, en cualquiera de los elementos. Por lo general, si tres elementos forman un nodo de armadura en el cual dos de los elementos son colineales, el tercer miembro es un elemento de fuerza cero, siempre que no se aplique ninguna fuerza exterior y reacción de soporte al nodo. Por lo que en el siguiente ejemplo les explicaré un poco de los elementos de fuerza cero con el método de nodos. Aquí nos dice ejemplo de elementos de fuerza cero, método de nodos. Dice, por el método de nodos determine todos los elementos de fuerza cero de la armadura de 0 FIC que se muestra en la siguiente figura. Supongan que todos los nodos están conectados mediante pasadores. Aquí nos muestra la figura de la armadura de techo FIT. Aquí es techo, no cero. Esta es la armadura del techo FIT, en el cual nos muestra los diferentes nodos. Nos muestra el nodo A, B, C, D, E, F, G, H y nodos que son B y D, con dos fuerzas aplicadas en el nodo C y en el nodo B. Para desarrollar la solución de este problema, nosotros tenemos que buscar geometrías de nodos que tengan tres elementos, de las cuales dos sean colineales, como lo expliqué anteriormente en la explicación de los elementos de fuerza cero. Empezamos analizando el nodo G, en donde nos dice que el nodo G es punto en donde intersectan tres fuerzas: FGF, que es este, FGH, que es este, y FGC con dirección vertical. Con todo esto decimos que las sumas de fuerzas en Y es igual a 0, por tanto FGC, que es este, va a ser igual a 0,
y por consecuencia observamos que no podemos concluir que Gc es un elemento de fuerza 0 al considerar el nodo C, donde se tiene 5 incógnitas. En este punto se tienen 5 incógnitas: 1, 2, 3, 4 y 5, donde el hecho de que Gc sea un elemento de fuerza 0 significa que la carga que soporta en el nodo C, 5 kilonewtons, en C debe estar soportada por los elementos C, Cb, Ch, Cf y Cd. Enseguida analizamos el nodo D, el cual nos dice que analicemos la sumatoria de f en x, que nos tiene que dar igual a 0. Por tanto, f de f es igual a 0. O sea, f de f de esta parte va a ser igual a 0. Enseguida se muestra el análisis del nodo F, en donde se analiza la fuerza en F de Y, que va a ser igual a 0, con Fc, la cual es esta parte, la que analizaremos, por el coseno del ángulo de D, por el coseno del ángulo de D, lo cual dará igual a 0, puesto que este ángulo es desigual a 90 grados, ya que pasa más allá del eje de las Y, por tanto va a ser mayor a 90 grados. El Fc es igual a 0. Ahora, si analizamos el nodo B, lo cual es la sumatoria de las componentes de la fuerza en X, que deben igualarse a 0, bueno, pues aquí tenemos que la fuerza que anteriormente nos pusieron, que es esta, está en el nodo B. Por tanto, esa fuerza la tenemos que restar a la F, al nodo F, FBH, la fuerza FBH, la cual es esta, ya que están las componentes X, y aquí nos pide la sumatoria de las fuerzas en X. Por tanto, lo igualamos a 0, despejamos y F de BH va a ser igual a 2 kilonewtons. Además, pues FHC debe satisfacer la sumatoria de F en las fuerzas F de Y a igual a 0, y por lo tanto HC no es un elemento de fuerza 0. Bueno, esa fue la explicación. Muchas gracias.